¿Qué es la terminación anticipada? La terminación anticipada es un proceso especial de simplificación procesal regulado en el artículo 468 del Código Procesal Penal, mediante el cual el proceso penal concluye antes del juicio oral a través de un acuerdo entre el fiscal y el imputado sobre la pena, la reparación civil y las demás consecuencias accesorias. A cambio, el imputado recibe el beneficio de una sexta parte de reducción de la pena. Puede solicitarse desde que el fiscal formaliza la investigación preparatoria conforme al artículo 336 del Código Procesal Penal y hasta antes de que se dicte el auto de enjuiciamiento. Puede plantearse tanto en la etapa de investigación preparatoria como en la etapa intermedia. Solo se permite una vez y la audiencia es de carácter privado. Por ejemplo, si el fiscal formaliza investigación contra María por estafa el 1 de enero, la defensa puede pedir la terminación anticipada en cualquier momento desde ese día hasta antes de que el juez dicte el auto de enjuiciamiento, incluso si ya se estaba realizando la audiencia de control de acusación cuando se solicitó, el juez la suspende y convoca primero la audiencia de terminación anticipada. Puede solicitarla el fiscal, el imputado o ambos de forma conjunta mediante un acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil. La ley permite además que, antes de la audiencia formal, se realicen reuniones preparatorias informales para negociar los términos, sin que ello tenga consecuencias procesales. Por ejemplo, el abogado de Pedro, investigado por hurto agravado, puede reunirse informalmente con el fiscal en su despacho antes de cualquier audiencia y conversar sobre una pena posible de 3 años suspendida y una reparación civil de 1.500 soles. Ese intercambio es perfectamente legal y no compromete a ninguna de las partes hasta que se formalice en audiencia. Una vez presentado el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado, ésta se pone en conocimiento de todas las partes por el plazo de 5 días, quienes pueden pronunciarse sobre la procedencia del proceso de terminación anticipada y formular sus propias pretensiones, especialmente respecto a la reparación civil. Por ejemplo, si Luis solicita la terminación anticipada por el delito de lesiones graves contra la víctima Carlos, quien es actor civil en el proceso, el juez notifica a Carlos y a su abogado y éste tiene 5 días para pronunciarse, pudiendo señalar que la reparación civil propuesta de 5.000 soles es insuficiente considerando sus gastos médicos de 15.000 soles, formulando así su propia pretensión antes de la audiencia. En la audiencia, la asistencia del fiscal, el imputado y de su abogado defensor es obligatoria, mientras que los demás sujetos procesales pueden asistir facultativamente. El fiscal expone los cargos, el imputado los acepta total o parcialmente o los rechaza, y el juez explica los alcances y consecuencias del acuerdo. Una regla fundamental es que no se actúan pruebas en esta audiencia. El juez puede suspenderla brevemente para que las partes deliberen, pero debe continuar y concluir el mismo día. Por ejemplo, en una audiencia de terminación anticipada por tráfico de drogas, la defensa de Ana no puede presentar peritos ni testigos para cuestionar el peso de la droga incautada, ya que ese no es el espacio para debatir pruebas. Si desea hacerlo, debe ir a juicio oral. Si el fiscal y el imputado llegan a un acuerdo sobre las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias, lo declaran expresamente ante el juez y se consigna en el acta, con lo cual el juez queda habilitado para dictar sentencia anticipada dentro de las 48 horas siguientes a la audiencia. Por ejemplo, Carmen, investigada por lesiones leves, puede aceptar los cargos y acordar con el fiscal una pena de 1 año suspendida y una reparación civil de 3.000 soles. Ambos lo declaran ante el juez, se levanta el acta y el juez tiene 48 horas para emitir la sentencia aprobando el acuerdo. El juez realiza un control judicial del acuerdo, verificando que la calificación jurídica del hecho punible y la pena sean razonables y que existan suficientes elementos de convicción. Si todo es correcto, dispone en la sentencia la aplicación de la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias, señalando que ha habido acuerdo. No obstante, el juez puede desvincularse respecto a la determinación de la pena si no se cumplen los parámetros del artículo 57, numeral 2 del Código Penal, pudiendo aprobar el acuerdo parcialmente e imponer una pena efectiva, justificando su decisión.
Por ejemplo, si Marcos acuerda con el fiscal una pena de 3 años suspendida por peculado doloso, pero el juez advierte que tiene una condena anterior por el mismo delito, lo que impide legalmente la suspensión de la pena, puede aprobar parcialmente el acuerdo e imponer una pena efectiva, justificando su decisión. La sentencia que aprueba el acuerdo puede ser apelada por los demás sujetos procesales, como el actor civil o el tercero civil, quienes pueden cuestionar la legalidad del acuerdo o el monto de la reparación civil. Por ejemplo, si el fiscal y el acusado Diego acuerdan una reparación civil de 2.000 soles por el delito de daños contra una empresa que había solicitado 20.000 soles, la empresa puede apelar y la sala penal puede incrementar el monto hasta ese límite, pero no más allá. Cuando existe pluralidad de imputados o de hechos, se requiere en principio el acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos. Sin embargo, el juez puede aprobar acuerdos parciales cuando la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos o a otros coimputados, siempre que ello no perjudique la investigación ni haga indispensable la acumulación. Por ejemplo, si Roberto y Sandra son investigados por robo agravado y tenencia ilegal de armas, y solo Roberto acepta la terminación anticipada, el juez puede aprobar el acuerdo únicamente respecto a él si considera que no afecta el proceso contra Sandra. Si el acuerdo fracasa o el juez no lo aprueba, todo lo declarado por el imputado se tiene como inexistente y no puede ser utilizado en su contra en el juicio oral. Por ejemplo, si Carlos admite parcialmente su participación en una estafa durante la audiencia de terminación anticipada, pero el acuerdo no se concreta, esa declaración no puede ser utilizada posteriormente en el juicio oral. Finalmente, el imputado recibe como beneficio una reducción de 1/6 parte de la pena, la cual puede acumularse con la reducción por confesión sincera si ésta fue útil y anterior. Sin embargo, esta reducción no aplica cuando el imputado es reincidente o habitual, ni cuando actuó como integrante de una organización criminal, ni en delitos de feminicidio, trata de personas o delitos contra la libertad sexual previstos en los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro segundo del Código Penal.